Listo, mis, estamos en línea. Sí, esperamos 2 minutos, ¿no? Sí. Muy buenos días para todas las personas que se han conectado a este espacio. Muchas gracias para cada uno de ustedes. Hemos creado un espacio para conversar alrededor de un tema de moda e inteligencia artificial, pero con un sabor importante y con unos diferenciales importantes para sus organizaciones. Y a lo largo de este espacio esperamos obviamente crear un impacto importante desde los retos y los desafíos y cómo esos retos y desafíos que tiene hoy la industria financiera se vienen resolviendo con inteligencia artificial. Me presento para ustedes, soy Misael Gómez, director comercial de Freeway y especialista en soluciones para la industria financiera. Hoy nos acompañan Rafael Pérez y Camilo Méndez, dos especialistas también en soluciones para la industria financiera. Rafael Pérez es parte del equipo Salesforce y con una amplia experiencia a lo largo de varios años en distintos países de Latinoamérica. Y de igual manera, Camilo Méndez, ingeniero de soluciones y especialista en soluciones financieras con sabores tanto en banca como en las aseguradoras, con quienes compartiremos este espacio para que podamos en esta conversación abordar temas del interés de todos frente a qué están sucediendo con los agentes, cómo estos agentes se vienen incorporando y sacando de provecho desde Salesforce con Agentforce y qué significa Agentforce dentro de toda la estructura y engranaje para las estrategias de alto impacto en entidades financieras. Siguiente.
De manera muy rápida, quiero mencionarles quién es Freeway, nuestra organización que pues, es parte de la que promueve este espacio de conversación para ustedes. Es una organización especializada en las tecnologías de Salesforce y con especialización en algunas industrias en donde de manera importante la industria financiera hace parte del expertise nuestro y del conocimiento. Somos una compañía de un poco más de 22 años que nos permite haciendo presencia en distintos países de las Américas y con esta experiencia obviamente y con el conocimiento ponernos a disposición de ustedes. Muy bien, siguiente. Perfecto. Bueno, ¿qué es Agentforce? Muchas entidades financieras, bancos o aseguradoras han venido generando grandes inversiones, han venido creando importantes cambios en la manera como se han venido enfrentando el ingreso de las fintechs y de distintas startups, pues han creado obviamente una condición de alto nivel de competencia, competitividad, disruptiva incluso en la manera como se llegan con servicios y con nuevas condiciones hacia un público y unos clientes cada vez más exigentes. Obviamente también hay retos importantes en temas de bancarización y de cómo llegarle a distintos segmentos de manera diferente y en tiempo real. ¿Cómo se ve esto y cómo los bancos o las entidades financieras de distintos sabor, aseguradoras, ven alrededor de lo que tienen los agentes, de lo que tiene Agentforce? Donde los agentes se vuelven un diferenciador. Aquí me gustaría, Camilo, que cuentes un poco cómo se siente este sabor, qué es tan distinto alrededor de los chatbots y qué diferencial impacto le estamos generando a las entidades financieras. Claro que sí, hola Misa y hola a todos los participantes de este webinar. Para darle un poco de sabor y esa distinción que tiene actualmente Agentforce, Agentforce pues como tal es un agente conversacional inteligente, ¿no? Conectado en una herramienta como Salesforce. Como tal, un bot es totalmente rígido, es decir, que maneja todo un tema de árbol de decisiones. ¿Qué significa esto? Que tiene que seguir unos ciertos patrones para poder comunicarse o conectarse con cada una de las bancas o aseguradoras. En el caso de Agentforce es un asistente que entiende un lenguaje natural y responde con mayor precisión. ¿Qué es lo más importante? Pues que está conectado con información real del banco o una aseguradora. ¿Qué pasa con los chatbots actualmente? Es que es muy tradicional y se limita en las respuestas programadas. El Agentforce usa inteligencia artificial generativa, como lo había comentado anteriormente, pero adicionalmente se basa en los datos, es decir, todo lo que lleva a registrar toda la información dentro de Salesforce, puede sustraer esa información y responderla en tiempo real, como puede ser dando respuestas personalizadas, consistentes y confiables. Pongo un ejemplo, un crédito que ha sido aprobado. Más allá, lo puede entregar también a calcular una mensualidad en tiempo real basado en datos y claramente, y como lo sabemos dentro de esta industria financiera, pues el tema de políticas internas es algo importante. Entonces, cumple todos los criterios de aceptación para una banca. Buenísimo. Rafael, al hablar de Agentforce, obviamente que es una apuesta importantísima, disruptiva, altamente innovadora de Salesforce, me gustaría que resaltaras elementos claves de lo que ha sido este enfoque, obviamente, desde Salesforce y cómo está impactando la industria financiera. Gracias, Misael, y mucho gusto a todos los que están por acá. A ver, ¿cuál es el tema importante y por qué vemos Agentforce como un game changer en Salesforce? Es porque toda esa información que hoy tenemos en el 360, toda esa información que tenemos hoy de marketing, de ventas, de servicio, existe ahí, pero no, o era muy complicado tal vez poder tener esas acciones. Hoy sabemos que las tendencias de la industria al final del día son las mismas de siempre y un poco más, ¿no? Tenemos que generar toda una mejor experiencia, tenemos que enfocarnos en la lealtad, tenemos siempre la exigencia regulatoria, tenemos un enfoque en crecimiento y sin duda tenemos una presión muy fuerte en costos y eficiencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros con Agentforce? Es que al final justo podemos empezar a tener estos agentes que pueden automatizar tareas rutinarias para poder tener conversaciones de mayor valor de nuestros asesores. Podemos tener todo ese servicio digital y personalizado sin tener que ampliar de una forma masiva los equipos. Contamos con la capa de gobierno de Salesforce de datos que nos da esa seguridad y al final nos permite poder hacer acciones como calificar leads, como agendar citas, que
realmente toman toda esa información de todos los sistemas que están dentro de las empresas, la juntan junto con la información del cliente que vive en Salesforce y realmente empezamos a tener estos agentes que pueden ejecutar solos muchísimas tareas rutinarias y que nos permiten poder, digamos que automatizar muchos temas sin perder ese toque que cada una de estas empresas tiene a la hora de tener atención y servicio al cliente. Perfecto, perfecto. Mira, en línea con lo que mencionas, hoy escuchamos todo el tiempo el tema de inteligencia artificial, que obviamente ha sido un recurrente, pero ya no es recurrente, sino un exigible. Muchas organizaciones, si no todas, vienen buscando las maneras de cómo usar la inteligencia artificial para trabajar y apoyarse. Por supuesto, existen diferentes sabores alrededor de cómo usarlo. Ahora, ¿por qué es tan relevante en este momento hablar de Agentforce justo ahora? Rafael, me gustaría que aquí ampliaras un poco y compartieras qué ha cambiado en el sector financiero que lo hace urgente. Yo creo que a nivel económico hay demasiadas tendencias que están pasando en todos nuestros distintos países. Y como decía recién, hoy más que nunca tenemos esa presión muy fuerte en el que tenemos altas tasas, los costos regulatorios siguen fuertes, tenemos cada vez más fintech entrando a la escena y también tenemos empresas tradicionales que están innovando. Entonces, creo que al final del día, la forma en que podemos cuidar esos márgenes es a través de eficientar todas las tareas que tenemos hoy en nuestros equipos. ¿A qué me refiero con eso? Digo, hoy sabemos que solo menos del 40% del tiempo de los asesores está en clientes. Todo lo demás es administrativo. Entonces, Agentforce se vuelve relevante para todas las empresas porque justo podemos tener todos esos trabajos administrativos automatizados con agentes, como por ejemplo resetear NIP, como actualizar el Know Your Customer, como conocer estatus de préstamos y al final que libere ese tiempo para poder tener conversaciones de alto valor. Igual ya sabemos perfectamente que todos los neobancos están teniendo, están generando una expectativa de servicio 24/7, digital, personalizado. Y hoy creo que lo que tenemos que intentar hacer es poder ofrecer esa misma experiencia de cliente que todos nosotros estamos esperando. Al final, es importante que mantengamos esa parte de cumplimiento y trazabilidad, pero aún así que podamos escalar y podamos tener mucha más automatización. Y Agentforce también está dentro de esa parte. Y creo que la parte más con la que cierro es que como estamos enfocados en el crecimiento, es importantísimo que las instituciones de seguros, de inversiones, de banca, quieren escalar esa generación de demanda, pero lo quieren hacer con eficiencia. Y ahí es donde Agentforce también entra porque puede calificar de forma automática leads, puede agendar citas, puede hacer toda esta primera parte y esta capa de captación para que entonces los asesores puedan dedicar más tiempo a asesorar y vender y menos a coordinar. Por eso es que nosotros creemos que hoy más que nunca en el sector financiero es importante tener Agentforce. Fabuloso. Fíjate que mencionaste algunos elementos que me parecen importantes resaltar, porque pues bueno, están atados a estrategias que tradicionalmente una entidad financiera busca. Obviamente trabajar temas de eficiencia, eficiencia operacional en la organización, que lo haga cada vez más productivo, pero también enfocarse a temas de customer experience para crear un tema de experiencia. Las dos pueden ser separadas o tener convergencias. Aquí hay factores que obviamente me gustaría entender cómo desde Agentforce se aplican o tocan o impactan estas estrategias de forma muy concreta. Me gustaría que lo explicáramos, Camilo, y ello cómo se alinea incluso con estrategias de transformación digital aceleradas para que esas estrategias tengan los impactos que se buscan. Claro que sí. Digamos que bueno, tres factores importantísimos que hemos tenido durante las implementaciones y proyectos en empresas financieras. Inicialmente las expectativas del cliente es que el consumidor financiero ya no tiene espera y que todo lo necesita de inmediato, ¿no? Pongo un ejemplo, Amazon o Netflix. Si un banco tarda horas en responder, pues empezamos a perder esa audiencia del cliente y ¿qué hacemos? Pues perdemos nuevos leads o nuevos interesados a un seguro o a un crédito y hasta más, ¿no? ¿Y qué empieza a generar esto? Pues cuando ya entramos con Agentforce, pues empezamos a hacer una reducción de presión de costos. ¿Y qué significa esto? Los contact centers y procesos manuales ya no son tan sostenibles.
Automatizando las interacciones por inteligencia artificial, pues ya se vuelve un ahorro inmediato. Como comentaba anteriormente, ya es una respuesta rápida e inmediata y al mismo tiempo empieza a generarse un tema de ahorro en inversión. Ahora, el tema de transformación digital acelerada, pues la banca abierta, fintech y nuevos jugadores están cambiando el mercado. ¿Y qué significa esto? Que poco a poco están evolucionando dentro de su negocio y que no quiere quedarse atrás. Entonces, ¿qué sería bueno? Pues empezar a evolucionar y Agentforce va a ser un acompañamiento no solo desde la parte de cliente, sino que internamente al generar todas unas acciones como creaciones de información, de interés, el entender poco a poco qué es lo que quiere cada uno de los clientes. Entonces, va a ser un plus gigante. Entonces, comentaría esos tres factores importantísimos. Qué bueno. Oye, mira, me mencionaste temas que me parecen claves, verlos desde otra perspectiva también y es el esfuerzo que hacen las entidades financieras para atraer clientes, para generar demanda, para fidelizar los clientes que tienen. Pues obviamente genera o ha sido relevante a través de inversiones de tecnología, de desarrollar estrategias diversas. ¿Cómo esto, y un poco haciendo link a lo que acabas de mencionar, cómo esto, Cami, se puede ver desde las organizaciones, perdón, aquí con Rafa, que me gustaría me apoyaras desde la perspectiva de Salesforce, cómo esto se puede vincular y dónde está todo el esfuerzo y el impacto que un agente, como se está describiendo, puede darle a estrategias de generación y de fidelización? Claro. A ver, creo que hay muchos KPIs importantes que nos puede servir para todo, para poder entender y poder medir todo lo que es generación de demanda y toda la parte de fidelización. Sin duda, cuando pensamos en cómo podemos generar, digamos que cómo podemos generar mejores leads, cómo podemos enrutar a los prospectos con las personas adecuadas cuando sea necesario y cómo podemos atenderlos con los agentes cuando sea necesario, lo que nos afecta es toda la tasa de conversión, lo que hemos visto. Nos ayuda a tener esa velocidad de respuesta que al final se traduce en velocidad para cerrar negocios y nos está ayudando también a todo lo que es poder generar estrategias de cross-sell y de upsell en distintos clientes de una forma realmente muy fácil de traquear y muy rápida, porque ya contamos con esa información en los CRMs. Esto pensando quizás en la parte de generación de demanda. En lealtad, al final, el poder tener notificaciones proactivas, el poder tener precalificación de préstamos, el permitir que Agentforce viva en cualquiera de nuestros canales como chat, como WhatsApp, como inclusive los emails, nos permite incrementar el NPS, lo hemos visto, nos permite incrementar esa lealtad en nuestros clientes y al final tener una mayor retención de nuestros clientes para que al final se vuelva un lifetime value mucho más grande. Y creo que la última parte y importante que decías es la experiencia de cliente, que aparte de todos los temas que acabo de tener, se traduce a que podemos tener un tiempo de respuesta mucho más rápido, a que podemos tener un tiempo de resolución mucho más rápido y que todo esto cuando lo vemos en una visión mucho más completa y desde hacia atrás, todos estos temas particulares son los que realmente un cliente considera que es una experiencia de cliente, digamos que óptima. Ahí es donde vemos nosotros que puede afectar. Bien, buenísimo. Mira, los esfuerzos que se hacen, obviamente, y como lo describes tú, para efectos de atraer, retener clientes y obviamente generar demandas y crecer frente a la cobertura que se le da al cliente o profundizar en los segmentos en que las entidades financieras están apuntando, pues puede generar un desborde de multicanalidad o de múltiples formas de llegar a ellos. Ahí vienen temas alrededor de experiencia del cliente, en donde, ¿cómo a una gente empieza a impactar esto? Me gustaría, Camilo, que pudiéramos explicar y compartir cómo una gente ayuda y crea una condición de alto impacto en esa experiencia de cliente, asegurando que incluso se generan otras prácticas o estrategias paralelas que vayan armonizadas y de manera asertiva a través de esa gente. Claro que sí. Estamos que hablando un poco de la generación de demanda y bajo nuestra experiencia que hemos tenido en las financieras, pues las instituciones o las financieras como tal que usan Agentforce han visto que han crecido entre un 20 o 30% más de leads calificados. ¿Por qué pasa esto? Porque típicamente el tema de calificación o de seguimiento ya empieza a funcionar más en tiempo real y las oportunidades prácticamente están listas para ventas, ¿no?
Ahora, hablando un tema de la lealtad de clientes, pues al responder sus dudas y el tema transaccional, los bancos han aumentado el engagement digital hasta un 40%. ¿Esto qué significa? Que al final los clientes buscan el canal porque confían y saben que funciona. Entonces, cuando vemos que existe una lealtad tan grande, pues la experiencia que es como que va de la mano o la satisfacción que tenemos hacia el cliente es mucho más grande. Entre esto, pues hemos visto que ha subido entre un 10 y un 15% todo el tema de satisfacción, ya que damos una respuesta inmediata. ¿Y cuál es el beneficio? Que es 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, vemos unas métricas muy beneficiosas para una herramienta como esta. Bien, al hablar de este tipo de capacidades que se le crean a las organizaciones, 724, tiempo real, poder asumir de manera rápida y ágil actividades operativas que descargarían a la fuerza comercial o a los frentes que están interactuando con los clientes o enfocarlos con mayor fuerza hacia aquello que se quiere como organización hacer, suena muy de alto impacto y muy interesante. Entonces, hasta aquí hemos venido hablando de todos esos elementos de lo que es Agentforce, lo que aporta allí y de muchos otros. Aquí invito a todas las personas que están conectadas a que pues las dudas que se vayan generando las escriban en el chat y al final vamos a tener un espacio para poder responder estas inquietudes. Y ahorita en breve también vamos a hacer una demo corta que permitirá visualizar algunos de los elementos que aquí se han mencionado con Rafael y con Camilo. Pero también aquí, conectando este tema, me gustaría entender muy bien qué se hace en la práctica, cuáles son esas habilidades que ya vienen listas desde Agentforce para un banco, porque pues el esfuerzo de poder crear estas capacidades que hemos dicho, pues pudiera sonar titánico, largo o complejo. ¿Qué cosas ya están listas y vienen con Agentforce que pudieran ser utilizadas en beneficio del cliente, impactando de forma muy rápida y generando las capacidades que hemos venido mencionando aquí? Me gustaría, Camilo y luego Rafa, que complementen esta perspectiva de cuáles son estas capacidades y cómo se están logrando con Agentforce. Claro que sí. Te cuento desde la parte de producto como tal, y es que Agentforce ya viene con capacidades estándar para banca y crédito. Pongo un ejemplo, un asistente de servicio que puede ayudar a un cliente a consultar un saldo, revertir cargos o reportar una tarjeta extraviada, ¿no? Y todo esto es en segundos. Temas de un rol de asistente de relacionamiento puede incluso generar un resumen de post-reunión para un ejecutivo o para préstamos ayudar a descubrir productos de crédito y simular un préstamo. Pero más allá, y lo interesante de estas capacidades es que no son catálogos o son capacidades rígidas, sino que también nosotros estamos viendo un punto de partida interesante como Freeway en el cual estamos ampliando diferentes casos de uso con una sola interacción. Pongo un ejemplo. Cotizar seguros de vida, de auto u hogar en segundos, simular créditos con cálculo de mensualidades al instante, recomendar inversiones personalizadas, precalificar y generar leads para tarjetas de crédito. Y pues que lo mejor, pues que todo lo podemos generar en una sola y única conversación, guiando al cliente de principio a fin. Entonces al final, pues esto lo vamos a ver un poco en esta demo ilustrativa, pero son beneficios en el cual adapta hacia el negocio. No solo nos quedamos con capacidades estándar, sino que tiene un crecimiento y escalabilidad y ahí es donde sucede la magia. Cómo responder de manera más autónoma y con un agente autónomo dentro de la herramienta. Y ahí, Rafa, me gustaría que resaltes resultados que hemos tenido y todo esto que menciona Camilo, cómo se ha podido no solo monetizar, sino generar en realidades, no en historias o cuentos de hadas, sino en realidades, proyectos con Agentforce. Claro que sí. Digo, creo que es muy importante el tema de los casos de uso, pero al final del día les puedo contar algunos temas que tenemos como, hay una empresa que se llama 01800 Contador, que son servicios de impuestos. Ellos lo que hicieron es que necesitaban o tenían el problema en el que querían contactar con todas las personas a través de chat de una forma que fuera súper sencilla y de una forma que no involucrara a, digamos que a todos los asesores, porque al final del día eran preguntas que podían resolver a la primera o a la segunda. Ellos, por ejemplo, hoy después de haber implementado Agentforce, el 70% de todas las conexiones que son durante temporada de impuestos, que es en su momento más alto, todo lo ejecuta Agentforce como tal.
Entonces, ¿qué pasa? Los temas muy, muy específicos o muy especiales son los que sí pasan a un asesor. Y obviamente eso en la temporada más alta significa un ahorro en costos impresionante, ¿no? También tenemos, por ejemplo, algunos otros temas en los que han logrado tener, incrementar su NPS y su CSAT, como lo hemos hablado ahorita, porque después de pasar de un chatbot tradicional en el que siempre tenían o querían llegar con un agente, empezaron a cambiar a un agente autónomo y empezaron a tener incrementos de, digamos, hasta 3 o 4 puntos de lo que tenían antes en medidas de CSAT y de MPS cada vez que tenían una interacción con el agente. Creo que al final depende mucho del costo y los KPIs que se pongan a la hora de tener el caso, pero lo que sí hemos visto es que tenemos una velocidad muy, muy, muy rápida para poder llegar a todos estos resultados de un retorno de inversión. Fabuloso. Aquí también quiero compartir con todo el público asistente que, pues así como se menciona la adopción de la tecnología o las capacidades que tienen facilidad de poder crear condiciones rápidas dentro de sus organizaciones. De igual forma, desde Freeway hemos desarrollado proyectos y hemos diseñado proyectos, Fast Track, Quick Start, Rapid Start, como se quiera llamar desde la perspectiva de sus organizaciones, en donde de manera muy rápida y muy ágil llevamos a cabo implementaciones que les permiten a ustedes poner a disposición estas tecnologías, impactar de manera muy rápido los indicadores y obviamente empezar a generar una condición de adopción de la inteligencia artificial desde estos niveles más allá de la inteligencia generativa, sino inteligencia trabajando, tomando decisiones y actuando de manera autónoma como se ha descrito. Muy bien, vamos a pasar a una demostración que Camilo invito que la realices. Posterior a la demostración, entraremos en un espacio para preguntas y respuestas, lo cual vuelvo invito para que las personas que tengan inquietudes, ustedes las formulen y podamos nosotros, por supuesto, aquí atenderlas. Adelante, Camilo. Claro que sí. Entonces, bueno. Ya después de contar un poco teoría de Agentforce, pues vamos a verlo directamente, ¿no? Y todo dentro de un mismo lugar. ¿Qué estamos viendo inicialmente? Pues vemos a Freeway Bank, que es nuestra banca, en el cual está la página web y está conectado un agente de Agentforce financiero para Freeway Bank. Como podemos ver, pues genera un saludo en el cual también está generando una aceptación de tratamiento de datos personales. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos y lo sabemos que dentro de esta industria tema de la política de seguridad es importantísimo. Entonces, al aceptar, digamos que la conversación, pues ya empieza a generarse un tema de política de tratamiento. ¿Qué solicitó inicialmente? Pues que tiene una cierta cantidad de monto para invertir y necesita una recomendación. En este caso le está preguntando si es a largo plazo, corto plazo, de 3 a 5 años. En este caso el cliente está interesado a 2 años. ¿Cuál es una de las ventajas? Y aquí es donde quiero iniciar y es que empieza a en base a datos o información, empieza a conocer el perfil del cliente y empieza a recomendarle el producto que más se le puede acoplar. En este caso le está dando una inversión fácil 360 con un tipo de inversión de 2 años, con un rendimiento anual, en el cual el cliente pregunta cuánto ganaría y es donde hablábamos anteriormente de un cálculo que le realice directamente que claramente siempre puede tener un tema de proyección en el cual que posiblemente puede ir dependiendo de cómo funciona el mercado, típicamente cosas que pasan dentro de la industria financiera y que aquí pues está mostrando un cálculo proyectado, pero que al final también te está diciendo que hasta qué punto yo puedo llegar o hasta qué barreras puedo entregarte cierta información. En este caso dijo, ok, me gustaría abrir mi cuenta de inversión. Es decir, que está interesado o interesada en abrir una cuenta de inversión con Freeway Bank. ¿Qué empieza a generarse desde aquí? Creaciones de registro. Y esto lo llamamos dentro de la teoría Salesforce como acciones. Cuando ustedes ingresan dentro del CRM como tal, ya empiezan a conocer información del cliente, cuál es su nombre, cuál es su correo, su teléfono, qué interés tiene actualmente con el banco o con el seguro financiera como tal. Entonces, todo esto empieza a registrarse dentro de Salesforce, calificado, el entender qué es lo que quiere y cómo empezamos a actuar. Pero adicionalmente, desde aquí yo también puedo generar una estrategia cross-selling, upselling con mi cliente. ¿Y qué significa esto? Ofrecerle una tarjeta de crédito porque dentro de su perfil
tiene o aplica para una tarjeta de crédito. Entonces, empezamos a generar diferentes estrategias y acompañamientos y que el rol de la gente como tal, pues va a trabajar diferentes, digamos que momentos en el cual va a ser de ventas o de servicio. Aquí le pregunto, ok, ¿qué tipo de tarjeta o qué es lo que más te beneficiaría a ti? Ya sea para un tema de viajes, un cashback, pagar anualidad. Entonces, el cliente comenta que él viaja mucho por trabajo, por lo cual le adaptaría muchísimo una tarjeta como esa. Cuando empieza a sustraer toda esa información, dice, claro, para mí como agente o agent force, es importante decirte cuál sería la mejor ruta en una tarjeta de crédito. En este caso, una tarjeta viajera Platinum con ciertos beneficios, con un límite inicial y qué tipo de tarjeta va a tener, ¿no? Siempre es importante saber cuáles son los requisitos para tener una tarjeta de crédito o poder contar con algún activo dentro de una financiera, ¿no? En este caso me dice, ok, tengo ciertas consideraciones, si aplicas en ello, pues voy a dejar, digamos que dentro de mi información, toda el interés que tú tienes. Ahora, ¿qué estamos viendo? Y eso era lo que comentábamos inicialmente, no va a ser solo diferentes momentos, sino que en una sola conversación voy a poder tener diferentes necesidades como cliente y Agentforce lo va a ir tomando poco a poco. En este caso, genera otro interés u otra necesidad que tiene el cliente de tarjeta de crédito, pero también está diciendo, ok, necesito comprar un carro y necesito un financiamiento. Desde aquí la gente, y como pueden ver, nunca está cumpliéndose una regla o paso a paso, sino que él está generando diferentes momentos o cambios dentro de la gente como tal. Aquí le está solicitando cuál es el monto, cuál es en meses que le gustaría pagarlo y si tiene un enganche o cuota inicial, ¿no? Entonces, el cliente le dice, claro, por supuesto, tengo 350.000, puedo dar de enganche o inicial 35.000 y me gustaría pagarlo a 48 meses. Con todo ese perfil, le está recomendando un auto fácil Smart. Esto es, son productos que actualmente tiene activo Freeway Bank y dependiendo del perfil del cliente le va a ir entregando toda la información. Aquí le dice cuál es el enganche mínimo, cuáles son los beneficios, si en algún momento necesita saber o simular el pago mensual de cuánto podría ser. Aquí le está solicitando pues de que, ok, le va a hacer una simulación y aquí es donde empieza a generar todos los cálculos que típicamente empieza a potenciar. Imagínense 11 de la noche, 12 de la noche ir generando todas estas consultas y no esperar a que una persona, un asesor humano esté, digamos que entregándole esta información, pues ya se empieza a generar una credibilidad y confianza hacia la gente. ¿Qué me entregó acá? Pues me dijo que cuánto sería el aproximado y me está recomendando, y esto también hace parte de un cross-upselling de un seguro. Este seguro me está ofreciendo un auto protegido plus en el cual tiene ciertos beneficios con una asistencia y si le gustaría avanzar o le gustaría otra información. Como pueden ver, él decía quería seguir avanzando y dijo no, dame más información. No tiene que regir hacia un patrón o hacia un árbol de decisiones de que sí o sí tiene que ya activar un seguro, sino que quiere más información sobre el seguro. Entonces, ¿qué me entrega toda esta información? Pues el detalle de cada cosa que yo necesito. Ahora, como pudieron ver inicialmente tenía el interés de la compra del carro, pero también quiere al mismo tiempo activar un seguro sobre el mismo. ¿Qué dijo en estos momentos? Me gustaría contratar el seguro y le parecería interesante, digamos, que iniciar el proceso. ¿Qué hemos visto? Y haciendo un recorrido poco a poco, y es, empezamos por un tema de inversión en el cual solicitó una recomendación, se le dio la mejor ruta de inversión, se inscribió. ¿Para qué? Para que ya empiece un tema de calificación y maduración, pero también se le generó un tema cross-selling con tarjetas de crédito, compra de un vehículo, pero también un seguro al mismo tiempo. Y terminando acá, pues el cliente está solicitando qué tipo de seguros tiene actualmente, por lo menos para conocer cierta información, posiblemente vio un beneficio no solo para su vehículo, sino que posiblemente para su día a día. Y que la herramienta misma tiene la flexibilidad de entregarle la información necesaria y basada en datos, como comentaba anteriormente. Aquí me entregó todas las coberturas que tienen actualmente de seguros y poco a poco me entregó, digamos que toda la información que yo necesitaba. Ahora, no tengo hijos, ¿qué me podría recomendar?
Estoy segmentando poco a poco mi necesidad para que la gente me empiece a entregar toda la información necesaria. En este caso me dijo, ok, tengo un seguro de vida tranquilo, con una cobertura, unos beneficios y para quién estaría recomendado. En este caso podría solicitar una cotización y viéndolo más allá podría enviarse un correo electrónico, un acompañamiento mucho más personalizado que no solo lo iría desde la parte del agente o de Agentforce, sino que también lo podría hacer desde un agente humano después de hacer toda una calificación e intereses que tiene actualmente el cliente. Esto sería desde la parte de la demo, como pueden ver, y para dejar como mensaje, lo vimos en una sola conversación. Cualquier duda que tengan con la parte de la demo estaremos pendientes. Muchas gracias, Misael. Muy bien, Camilo, muchas gracias. Ilustrado y explicado muy bien, muchas gracias. Bueno, agradecemos a todas las personas que están conectadas. Entramos en el espacio de preguntas y respuestas. Tengo algunas inquietudes acá que me han enviado. Las voy a formular y ahí pediría, por supuesto, a Rafael y a Camilo que me apoyen con las mismas. Em, ¿Cómo se conecta Agentforce con mis sistemas actuales, como el core bancario o el CRM que usamos? Cami, apóyame aquí con el tema. Claro que sí. Agentforce está diseñado como para integrarse de forma nativa con Salesforce, pero también podría conectarse a un core bancario, sistemas de riesgos o cualquier sistema externo que actualmente tenga la banca o la financieras como tal. Esto puede ser un poco técnico y lo podríamos abordar mucho más directo hacia cada uno de ustedes, si es o por vía API o componentes que se llaman MuleSoft. Esto que me empieza a permitir a mí, pues, una experiencia más fluida. ¿Y qué significa esto? Que al final yo puedo sustraer datos de sistemas externos, alimentar la información a la gente o al Agentforce y desde ahí responder sus procesos o entregar su información y al mismo tiempo las políticas que actualmente tenga cada uno de la industria financiera. Entonces, funcionaría de esa manera. Perfecto, buenísimo. Bueno, la siguiente pregunta, pues muy vigente con las condiciones que se han venido presentando, obviamente, en este mundo tecnológico y con inteligencia artificial, creando nuevas capacidades, también los ciberataques se han vuelto algo recurrente, sobre lo cual, pues para una entidad financiera es muy importante crear condiciones que blinden o aseguren la información de sus clientes. Aquí hay una pregunta que alrededor me parece muy interesante. Rafael, me gustaría que me apoyaras con ella. ¿Qué garantías Ujú. tenemos de que Agentforce cumple con regulaciones financieras y protege la información sensible de los clientes? Claro, no, esta pregunta es frecuente y es importante. A ver, creo que yo lo pondría en tres temas particulares. El primero es que Agentforce no inventa ningún proceso. O sea, cada acción que genere o que ejecute está ligada a un flow que hacen en Salesforce. Entonces, cada una tiene reglas de negocio y regulatorias muy definidas y que al final del día ya cumplen con los modelos de seguridad que cumple tradicionalmente Salesforce y las herramientas que usan de nuestro lado. Eh, Al final del día, los agentes solamente pueden ejecutar lo que la organización habilita. Explícitamente tenemos estas capas de seguridad en las que dicen qué pueden hacer los agentes, pero también que ustedes pueden decir qué pueden no hacer por temas particulares de ustedes. En cuanto a seguridad y protección de datos, como les decía, seguimos los mismos estándares de seguridad de Salesforce, que es obviamente cifrado de datos, control basado en roles, tenemos todo el tema de datos de residencia cuando es importante y ya estamos bien alineados tanto con la CNBB como con la ley FinTech, ley de protección de datos personales, etcétera, etcétera. Y la última que decía es que los agentes funcionan siempre bajo la capa que le llamamos Einstein Trust Layer. ¿Qué significa eso? Que es quien filtra todos estos prompts, quien protege contra fugas de datos, quien mantiene separación entre los datos que ustedes tienen y el modelo que tienen. Y por último, y lo más importante que también nos preguntan, es que nosotros no entrenamos con los datos de clientes de uno a nuestros modelos. Al final del día, no tenemos ninguna capacidad para que la información salga de Salesforce en ese sentido. Simplemente utilizamos lo que ya tenemos construido dentro de Salesforce para que con base en eso la gente pueda ejecutar. Entonces, como resumen, está construido dentro del marco de cumplimiento y seguridad de Salesforce y ustedes mismos son quienes definen en el caso de uso
qué tanto puede hacer o qué tanto no debe hacer la gente. Muy bien, fabuloso. En la siguiente pregunta, Camilo, me gustaría que nos apoyes. ¿Cuál es el esfuerzo de implementación y cuánto tiempo puede verse en un retorno de inversión? Claro que sí. Esto depende del alcance, ¿no? Pero pues bueno, ¿qué es lo más importante de Agent for You? Es que ya trae casos de uso estándar para banca y seguros. Esto significa que un piloto puede estar listo en semanas. Tampoco lo estamos viendo en años, ¿no? Los retornos se ven muy rápido. Primero porque reducen los costos de atención en contact centers y se aumenta la conversión en productos financieros. Bajo nuestra experiencia como Freeway, hemos visto que los clientes se han visto beneficiados en menos de 3 a 6 meses aproximadamente. Sin embargo, pues lo que necesiten desde el lado de las personas que estén participando, un poco más el detalle y entender el caso de uso, podríamos hacer todo un tema de medición y beneficios que podrían tener en temas de retorno de inversión. Perfecto, buenísimo. Bueno, tenemos más preguntas. Vamos a crear una respuesta enviada para todas las personas que se han conectado a este espacio, a este webinar. Enviaremos un correo con las preguntas que ya respondimos y las adicionales que están pendientes por responder. Esto porque pues ya nos queda poco tiempo y para ser puntuales con lo que propusimos y para lo que los invitamos, entonces les estaremos enviando. De igual manera, muchos de estos temas generan muchas inquietudes y obviamente frente a las estrategias que sus organizaciones están planteando, se generan también muchas expectativas e inquietudes. Nos gustaría tener oportunidad de conversar con ustedes, tocar base frente a ellas y poder apoyar, orientar y facilitar acciones o caminos que se puedan construir con Agentforce en sus organizaciones. Me gustaría aquí ya presentar, para cerrar ya este espacio, siguiente, Camilo, a Hernán Solano, vicepresidente comercial de Freeway, quien va a presentar al equipo y que con esto pues daríamos por terminado y cerrado este espacio. Muchas gracias para todos ustedes. Espero poder conversar en algún momento con ustedes. Un fuerte abrazo. Adelante, Hernán. Gracias, Misa, equipo. Bueno, y gracias a todos, todo el equipo que puso para que este sea un lindo webinar. Y la verdad que tocamos temas súper mega importantes, muy de lo que estamos viendo hoy con nuestros clientes. De nuevo, agradecerles a todos los que estuvieron presentes hasta este momento, presentarles al equipo. Tenemos un gran equipo en toda la región. Natalie, que está liderando como Territory Manager en Colombia, pero tiene la región de Antioquia. Eduardo tiene foco en Colombia, Perú y Ecuador. Todos los chicos que estoy nombrando son referentes de la industria de servicios financieros con quienes pueden estar tocando base. Leo, que nos acompaña en México, y Jorge Briceño, que tiene la región de Caribe y de Centroamérica. Con ellos claramente pueden empezar estas conversaciones que decía Misa, sobre todo las dudas que han quedado aquí. Quería agradecer también a Rafa en nombre de todo Freeway, él representando aquí a Salesforce en el sector financiero con base en México, pero obviamente con una prospección de toda la región. Eh, de nuevo, gracias, gracias, gracias. Esperemos que estos encuentros sigan siendo parte de su agenda y espero verlos pronto. Cualquier duda, aquí tienen nuestros contactos y un QR como para que podamos estar atentos a responderles. De acuerdo. Muy bien. Bueno, muchas gracias para todos. En el QR lo pueden escanear, tienen la manera de contactarse con nosotros. De igual forma, estaremos enviando un correo para ustedes con la información y las preguntas de lo que aquí vimos. Muchas gracias. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Chau, chau. Luego, gracias. Ahora sí.